Amén. Hebreos 2, verso 1 al 4 vamos a leer. Dice así la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, vemos acá la palabra, versículo 1, principalmente eso vamos a tocar. Dice la palabra: es necesario que con más diligencia, que con más cuidado, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, las cosas que hemos oído, está hablando acerca del mensaje de Jesucristo, presentado como Salvador, y vemos acá dice, no sea que nos deslicemos. Entonces está diciendo la palabra, prestemos más atención, estemos más atentos, más despiertos, en el sentido de escuchar la palabra de Jesucristo, de confirmar que Él era el Salvador. Esto se lo dice Pablo a los hebreos. Y cuando dice, no sea que nos deslicemos, está diciendo, no sea que nos desviemos. Y ese desvío, ese deslizamiento, quiere decir estar sin rumbo, o estar a la deriva, sin dirección. Nosotros tenemos la dirección, ¿por qué? Por el camino de Jesucristo. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos un destino, tenemos una meta, como dice Pablo, prosigo a la meta. También tenemos un norte, tenemos un rumbo, una meta fija. Entonces, nuestra meta, como dice acá la palabra, es Jesucristo. Y a eso tenemos que prestar atención, tener cuidado, dice. ¿Por qué? Porque estaba la mezcla, lógicamente, con los judaizantes, que ellos pregonaban la ley, predicaban la ley. Entonces, vemos acá la palabra. Presten atención al mensaje de Jesucristo. Ya no presten atención, como dice la palabra, a genealogías de figuras, dice también, a figuras y genealogías interminables, como dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces eso tenía que ver con la ley, ¿no? Porque era figura y la genealogía, vemos que ellos ya traían por tradición, cuando contaban la genealogía, empieza a decir, primer hombre fue formado, Adán, después Adán engendró a Abel, y empieza a dar toda la genealogía hasta el tiempo de Jesucristo. Bueno, esto lo tenían sabido, pero dice, presten atención, dice, al mensaje de Jesucristo, no a genealogías interminables. Entonces, esto me lleva a este versículo 1, mirar atentamente para que no nos deslicemos del mensaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo hay liberación, hay perdón de pecados, en Jesucristo hay el descanso del alma, en Jesucristo está la salvación, y como dice acá en Santiago 1.25, Santiago 1.25 dice así la palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vemos acá la palabra, el que mira atentamente. Y el versículo de Hebreos, ¿cómo decía? Atentamente, decía, ¿no? Entonces decía, con diligencia. Y la diligencia es con cuidado, con atención. Entonces dice, atentamente a la perfecta ley de la libertad. De la libertad, ¿por qué lo dice? Porque vemos que Jesucristo se presenta como libertador. ¿Te liberta de qué? De sufrimiento, de la opresión, del cautiverio, te da salvación. Entonces dice, a la perfecta ley de la libertad,
y persevera en ella, o sea, que tiene esa constancia, o sea, que sigue el camino, tal como lo dice en Jesucristo. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces hay un camino, hay una dirección. El que quiera ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. Y la cruz representa, en el sentido no solamente del peso de pecado que tenemos, de aceptar que tenemos esos pecados, sino la cruz significa matar. Tome su cruz y sígame. O sea, crucifique el pecado y siga mi camino. Eso está diciendo, ¿no? Y dice acá: este será bienaventurado en todo lo que hace. Y cuando dice bienaventurado, acá tenemos que prestar atención, porque si miramos perfectamente a la ley de la libertad y hay una perseverancia, va a ser bienaventurado. Y entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar por qué muchas veces estamos atormentados, estamos amargados, estamos mal de ánimo. Es porque justamente está reinando del pecado. La paga del pecado, que dice que es muerte. Entonces, la muerte significa el sufrimiento, el tormento, la opresión, el malestar, el odio, la venganza. Todo eso representa la turbación de espíritu que tenemos, y por lo tanto representa que acá, como dice, mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. Si nuestra mirada no está en Cristo, va a estar en las cosas del mundo. Nosotros no decimos ley porque, a ver, tal vez no venimos del judaísmo, pero no tenemos la vista en Jesús. Y como dijo Jesucristo, fuera de mí nada podés hacer. Pero también dice, en una parte, en el mundo tendré muchas aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, he vencido a Satanás, he vencido el pecado, he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque hay tormento en el mundo, hay opresión, hay malestar, pero si vos estás teniendo la mirada en Jesucristo, te liberta de todo esto. Entonces ahí tenemos que meditar un poco nuestra condición, cómo está nuestra relación delante del Señor, qué estamos mirando. Y cuando digo mirando, no significa una mirada natural, significa qué estamos pensando, qué hay en nuestra mente, por qué estamos amargados, por qué hay tormento, por qué hay aflicción de las cosas que se presentan en este mundo y no las podemos alcanzar, y nos aflige, y nos opresiona, y nos carga, y nos sentimos frustrados muchas veces cargados, porque nuestra mirada está desviada y no hay esa atención, no hemos deslizado. En el sentido, no volvemos a la ley, pero sí, ese desliz en cuanto a que caemos en el cautiverio con los engaños de Satanás, lo que ofrece, ¿no? Entonces todo esto trae aflicción de espíritu, opresión, carga, descontento, trae enojos y nos está mostrando nuestra condición. Cuando está la mirada en Jesucristo, tu vida va a ser bienaventurada, como dice acá la palabra. Segunda de Pedro también me lleva a esto, en Segunda de Pedro 1:19, amén. Segunda de Pedro 1:19. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haced bien en estar atentos, dice. Atención, dice, prestar atención, estar atento a la ley de la libertad, ser cuidadoso, como decía en hebreo, cuidadoso, como decía la versión esa, diligencia, atento, diligente, cuidadoso. Entonces, así también tenemos que mantener ese cuidado con el Señor, esa relación, y estar nuestra mirada puesta en la palabra para que tengamos la paz, el descanso. A ver, es verdad que a veces perdemos la comunión porque tenemos combate contra Satanás en nuestra mente, muchas veces por el cansancio, por distintas cuestiones, ¿no? Y te va turbando, te va robando la paz. En este caso, yo hace tiempo vengo con el trajín de que tengo que hacer un mantenimiento en casa, y no digo que lo estoy sacando regalada. La verdad que esa falta de un poquito más de tiempo de comunión con el Señor es lo que me roba la paz, me trae un poco de turbación, y yo digo, bueno, trato de mantener la mente, pero por el otro lado también sé que tengo que cumplir con el Señor, y por ahí, ante las obligaciones
que tengo para terminar con el tiempo, que ya lo quiero terminar, no lo quiero prolongar más, ahí juega, digamos, un papel Satanás, en el sentido de que si hay robo de tiempo no sé qué dirección tomar, porque también los materiales los tengo contados, muchas veces se preparan y no los puedo desperdiciar. Entonces, ¿por qué no me puedo dar el lujo de desperdiciarlo? Porque a veces falta el dinero también, el sustento económico, entonces tengo que aprovechar todo lo que tengo para poder, para que me rinde y para que pueda terminar el trabajo. Entonces eso me juega en contra un poquito, ¿no? En la mente. Digo, ¿cuándo voy a predicar? Quiero predicar. O sea, yo cuando entré acá, entré y ya dije, gracias Señor, porque uno no es digno, ¿no? de que le tengan el servicio al Señor, no somos merecedores, como dice la palabra. Y como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cuando entré acá ya me cambió el ánimo. Lo que era turbación, opresión, carga, me produjo una paz, porque sé que voy a hacer lo que realmente a lo que me mandó el Señor y lo que me gusta hacer, que es predicar la palabra del Señor. Yo en este caso, el Espíritu de Dios es el que me manda esto y lo hago hay cierto gusto en mí, no es simplemente una obligación, sino que por el otro lado siento la satisfacción de cuando predico, me siento en libertad. Para mí antes era un tormento predicar, ¿no? Me costaba. Tal vez nadie lo ha notado, en el tiempo de mi mamá nadie lo ha notado, porque estudiaba la palabra, sí, pero faltaba eso. Un poquito de esa comunión, pero también un poquito más de esa dedicación a la lectura, al estudio. Y hoy por hoy ya mi mirada o mi forma de conducirme y mi mente es otra. Trato de mantener la comunión, le pido perdón al Señor que me dé ese entendimiento, que me hable. Todo el tiempo le pido que me dé la palabra, que me dé el entendimiento, que me vaya abriendo la mente. Y por diferentes circunstancias, cosas que van pasando en el lugar también, me va abriendo mucho el entendimiento, en el sentido de que uno va pasando experiencia y ya puede hablar desde la experiencia con cierta seguridad. Entonces esto nos va enseñando la experiencia, pero la experiencia también es lucha, es prueba, es tormento, muchas veces son pérdidas en el camino, pero esto nos lleva también a experimentar la paz de Dios. ¿Por qué? Porque en el mismo tormento nosotros le clamamos a Dios. Y otra vez nos da esa paz, nos da esa tranquilidad, opera el Espíritu del Consolador en el mismo tormento, como dice, opera en el sufrir. Y eso es lo que me da esa satisfacción o ese descanso, que yo pueda cumplir con el Señor a pesar de que hay luchas, que hay dificultades, que Satanás nos trata de robar por distintas maneras, con distintos motivos, nuestra paz. Satanás lucha en la casa de Dios y está ahí presente, pero nosotros tenemos que pedir perdón, ¿no? Como decía hoy un poco en la entrada, en el balcón. Uno trata de hacerse, trata de tener comunión, trata de tener la bendición, y como en el Antiguo Testamento pasaba con el pueblo de Israel, que ellos tenían la siembra, todo, y de repente venía el enemigo y arrasaba con todo, con toda la siembra, todo lo que habían hecho esfuerzo de meses, se quedaban con las manos vacías. Y muchas veces es así en el camino del Señor. Vos te venís esforzando, venís poniendo lo mejor de vos, pidiendo perdón, escuchando la palabra, orando, tratando de mantener la comunión. Y de repente viene y te arrebata el enemigo. Te arrebata, es así. Nos arrebata y nos sentimos frustrados y muchas veces queremos abandonar, queremos desistir del camino del Señor, pero otra vez es el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo que nos constriñe y nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a pedir perdón para darnos fuerza y para mantenernos en el camino. En Salmo 55 decía David: si tuviera alas como de paloma volaría, del viento borrascoso escaparía, dice, y huiría en el desierto, volaría al desierto. Y eso creo que cuando, si mal no recuerdo, mañana lo voy a confirmar,
lo escribe en el momento más triste, o más, digamos, tormentoso de su vida, cuando lo traicionó Aitofel, su consejero, su íntimo amigo. Él quería desaparecer, era perseguido por su hijo Absalón, el reinado estaba en peligro, y él decía, quería volar solamente al desierto, quería borrarse. Y muchas veces no queremos borrarnos, queremos desaparecer, ya no queremos estar más, no queremos luchar. Uno se desalienta con las cosas que van pasando y con los golpes que vamos teniendo últimamente, un 2023 pero horrible, que es para nosotros como congregación, como hermanos, que hemos tenido la pérdida de un instrumento, en este caso también, aunque no sea de esta congregación, otro instrumento de Dios, que era mi otra tía también, como pariente y como siervo de Dios me tocó las dos cosas, ¿no? O sea, compañeras en la fe, mi tía Rosa, y también, ¿por qué no decirlo?, mi tía Eunice, que han partido con el Señor, y son pérdidas para nosotros, porque Satanás ataca por ahí y trata de desanimarnos. ¿Qué está pasando? Porque genera cierto temor. Nos preguntamos, ¿quién va a ser el próximo en la lista? ¿O por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos pérdida? No sabemos cómo todavía, porque no tenemos en claro el qué está pasando. Pero nosotros nos tenemos que humillar para que el Señor dé el consejo exacto, porque está permitiendo, o porque se fueron, o si fue el tiempo o no, no sabemos. Hoy yo no lo tengo claro. Tal vez, como viene hablando en una prédica, no sé si la colgué esta semana, que habló un poquito de la muerte prematura, mi mamá en el mensaje, cuando decía, todos vamos a irnos, pero lo que tenemos que sí procurar es que no nos lleve con muerte prematura, sino que nosotros tenemos que luchar contra ese espíritu de muerte, la hechicería, todo lo que nos quiera apartar del camino del Señor, para que cuando nos toque sea el tiempo del Señor y que no nos lleve antes, como símbolo de derrota, una figura de derrota, sino que podamos mantenernos en el camino, siempre firme, y cuando nos toque partir con el Señor, que yo creo que en eso el Señor es justo, ninguno se escapa, ni por más plata, ni por más nada. O sea, todos vamos al mismo lugar, pero sabemos que partimos con el Señor y estamos en la presencia del Señor para descanso. Dice acá también, en Gálatas 3:1, hablando del deslizamiento, dice así la palabra: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Claramente como crucificado entre vosotros. Entonces este es el mensaje que se estaba predicando y que estaba predicando Pablo. Jesucristo, al que crucificaron, ese era el Cristo. Eso está diciendo. Ese era el Cristo al que crucificaron. Ese era el Salvador, ese era el Mesías, ese era el ungido. Ese es el que estamos esperando tantos años, le aclara a los judíos. Pero acá en este caso dice, fue claramente presentado el mensaje. Y así entre nosotros, ¿nuestro mensaje cuál es? Jesucristo. La fe en Jesucristo, y siempre presentamos la cruz. ¿Por qué? Ese mensaje de la cruz, en el sentido que Él tomó la cruz para libertarnos del pecado. Ya hizo la obra redentora. Y nosotros, siguiendo su mismo paso, confesamos nuestro pecado, crucificamos nuestra carnalidad, le pedimos perdón ahí, y eso es crucificar para que muera ese viejo hombre. No hay otra forma. Entre los judíos, cuando dice, acá, entre los gálatas más bien, dice, ¿quién os fascinó? Y vemos que en ese tiempo había judaizantes que llevaban la ley, y dice, ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora quieren acabar por la carne, por el esfuerzo propio. Dice, acá en el 3.3 dice, tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis de acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente realmente fue en vano, dice la palabra. Entonces vemos que vamos teniendo distintos problemas, ¿no? Y muchas veces sorteamos dificultades grandes, pero nuestro mayor enemigo es el desánimo. Cuando ya perdemos la fe, yo creo que cualquier vientito, cualquier soplidito ya nos aparta del camino.
Y vemos que cuando está fuerte la fe, hemos bancado muchas tempestades. Pero cuando ya está flaquea nuestra fe, ese es el peligro. Por eso siempre se toca la incredulidad al mensaje de la palabra de Jesucristo. Esa incredulidad es el mayor pecado, porque cuando estamos desanimados, cuando hay incredulidad, ya te digo, cualquier cosa es motivo para apartarse. De disgusto, de enojos. ¿Por qué? Porque claramente ya no hay fe en el mensaje de Jesucristo. Entonces queremos tomar decisiones apartadas de la palabra del Señor. Y eso es lo peligroso. Y dice, tan necios soy, insensatos, necios, tontos. Y así, hermano, en nuestra misma condición, cuando nos apartamos del mensaje, cuando empezamos a razonar, porque nuestra mente razona. Nuestra mente dice, esto no puede pasar en una iglesia. Nuestra mente dice, no puede estar pasando esto. Estoy peor que en el mundo. Pasan cosas que no deben suceder. De que conozco la palabra, el evangelio, el camino, me va peor. Muchas veces se razona así. Nunca me pasó esto en la vida. Y acá me viene a pasar cuando me están presentando de un mensaje de liberación, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de paz, un mensaje de protección, y me está pasando todo esto. Entonces ahí viene la duda, ¿no? Nos olvidamos que el enemigo lucha para no obedecer a la verdad. El enemigo lucha, la carne lucha contra el espíritu. Y en eso tenemos que hacer hincapié, pedir perdón, y entendiendo que no es que solamente el Señor permite, es que el enemigo está operando ahí. Entonces así, la carne lucha contra el espíritu para que no haga lo que quisiere. Nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero está el otro, el enemigo, que nos debilita, la carne es débil, nos lleva, nos tienta, nos toma la mente para apartarnos. Y dice así la palabra del Señor. Lucas 8:15 dice así: pero la semilla que cayó en tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen. Vemos acá la palabra, la semilla que cayó en tierra buena, dice. Entonces vemos que decía al principio el mensaje, no nos deslicemos, estemos atentos a esta palabra. Entonces el corazón bueno es el que toma, el que no se desliza, sino que cree el mensaje. Y como dice acá la palabra, estos son los que han oído la palabra con corazón bueno y recto. ¿Qué quiere decir? No razonando, no argumentando, sino que creyendo el mensaje. Entonces este creer significa, hermano, como dice acá la palabra, y la retienen. La retienen. Entonces, ¿qué me habla? La palabra en Tito 1:9 me dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor, retienen la palabra. ¿Dónde retenemos? Nuestra mente. Entonces, cuando gobierna nuestra mente, hay una retención. ¿De qué está llena nuestra mente? Nuestro pensamiento de la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia, y eso es lo que tiene que retener. Y ese es el corazón bueno, el que retiene, el corazón recto. Entonces así también muestra una figura, cómo debe ser nuestra vida. Retenedor de la palabra, la buena semilla. Y como me dice también en 2 Tesalonicenses 2:15, dice, así que hermano, estad firme y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya sea por palabra o por carta nuestra. Dice, estad firmes, tengan fe, manténganse en el camino, en el mensaje de Jesucristo, en el camino que Jesucristo trazó para llegar al Padre, en el camino de la salvación, de la liberación. Y como dice acá, conservar las doctrinas, las enseñanzas. Eso quiere decir doctrina, enseñanzas que os fueron enseñadas. En este caso Pablo le dio a los tesalonicenses, y así también se nos presenta el mensaje de la cruz, el del pedir perdón, el arrepentimiento, el de confesar nuestros pecados, cuando estamos turbados, cuando estamos opresionados, de seguir de la manera que nos traza la palabra. Y dice acá la palabra, otra vez lo leo, estar firme y conservar. La conservación, estar el retenedor de nuestra mente, nuestro pensamiento, debe tomar la forma del pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo.
Y cuando dice la mente de Cristo, está diciendo la misma forma de pensar. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo un Cristo Jesús. Entonces, pienso como Jesucristo. ¿Y Jesucristo en qué pensaba? En tomar la cruz, en hacer la voluntad del Padre. Así también nosotros, de la misma manera, pedimos perdón, tomamos la cruz, crucificamos la carnalidad para hacer el plan que Dios nos trazó. En este caso, limpieza en nosotros para que seamos instrumentos y llevemos la palabra. Tenemos una meta, Dios tiene un plan con nosotros, en el sentido de predicar la palabra del Señor, para que llevemos liberación. Pero la liberación tiene que comenzar primeramente en mi vida, por casa. Y alguno dirá, yo no estoy libertado. Bueno, para eso tenés que luchar, porque vos estás cautivo de Satanás, o Satanás quiere cautivar, quiere impedir el mensaje de liberación, entonces te cautiva. ¿Y qué liberación le vas a llevar a otro? Y ahí es cuando yo debo reconocer y vos debes reconocer, en pedirle perdón. ¿Para qué? Para que se conserve la misma enseñanza en tu mente, no una mezcla, podemos decir, porque a veces tenemos un poquito de palabra, pero del otro lado tenemos razonamiento. En esto no, en esto no, decimos. Si cambia a esa persona, yo voy a cambiar con él. Pero esto no enseña la palabra. La palabra te dice que vos tenés que tomar la cruz. ¿Y qué le dice la palabra? Si este no nos sigue, ¿qué a ti? Sígueme tú, dice la palabra. Porque muchas veces queremos que otro siga para nosotros comportarnos bien. Y no es así. Si otro no nos sigue, a ver, la misma palabra dice, por ejemplo, había personas que seguían, o sea, predicaban a Jesucristo. Y los discípulos dicen, hemos encontrado unas personas que predican en tu nombre, echan fuera demonios, pero no nos sigue. ¿Quiere que oremos, que caiga fuego sobre ellos? Le dice, vosotros no sabéis qué espíritu soy, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces vemos que muchas veces queremos que otros sigan tal cual, o nuestra forma de pensar tiene que ser así. Muchas veces el trato es otro con otra persona, hay diferentes tiempos, entendemos, diferente entendimiento, pero a nosotros nos compete tomar la cruz. Tenemos que tomar la cruz y pedir perdón para entender el plan trazado. No impongamos nuestra manera y nos enojamos con nuestros hermanos porque no nos sigue nuestra forma. Porque si no es así, no estás siguiendo la verdad. Si no es así, no te estás sujetando. No sabés, muchas veces no sabemos lo que hablamos. No sabemos porque a otro se le abre diferente. O a otro no se le abrió, tal vez tenga la verdad. Vos predicando. Pero no se le abrió. A ver, ¿qué le podés dar? ¿Un latigazo? Dice, no es con ejército, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Y parece que todos queremos imponer a la fuerza. Y no es así. Pedro, mete tu espada en la vaina. Eso dice la palabra. Pero a veces tan fuerte la justicia propia, tan fuertes las maneras propias, entonces eso nos lleva a estar descontentos y queremos someter a la gente. Y si Dios no puede someter, ¿qué lo vamos a someter a nosotros? Nosotros. Si Dios no puede cambiar una mente, ¿qué nosotros le vamos a cambiar? ¿Con latigazo? No cambia nadie. Con esfuerzo propio no cambia nadie. Con imponerle castigos naturales, vamos a decir, no cambia nadie. El alma del ser humano no puede ser dominada ni se dominó nunca. Nunca. Solamente el Señor puede dominar a través de mostrarle por la palabra, pero después está en la libre elección, si me humillo o no me humillo para seguir el camino. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Y muchas veces nos enojamos porque queremos imponer nuestra forma, pero el Señor dice así no es. Y dice así la palabra también. El verso 2 vamos a leer. Tengo más versículos, pero vamos a acelerar un poco el mensaje. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada por los que la oyeron? Acuérdense, los ángeles, ¿quiénes son? Los profetas, mensajeros. Fue anunciada primeramente, pero tuvo su justa retribución, su justa paga. Eso quiere decir, ¿no? Entonces esto me lleva
al versículo 10:28 de Hebreos, dice así, usted anoten, dice 10:28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cualquiera que viola, que ofende en un punto, que falta, o sea, muere, irremisiblemente muere, dice. Entonces, esa es la justa retribución en el tiempo de Moisés. Y dice acá también, con respecto al versículo 3, dice, nosotros que hemos, dice, escuchado el mensaje de Jesucristo, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, dice la palabra. Entonces dice 12:25 de Hebreos, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, no escaparon, al que le amonestó sobre la tierra, ¿qué quiere decir? Los profetas, ¿no? Los mensajeros, vemos, no escaparon. ¿Qué hacía Elías? Elías oraba, caía fuego, ¿no? Oraba, se cerraban los cielos, no llovía. Oraba otra vez y abría los cielos. Vemos, y dice acá la palabra, menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Si no escaparon del hombre, menos de Dios. Entonces, esa salvación grande está. Y mirá que en el tiempo de la ley, si no escaparon, en el tiempo de la ley dice, que ellos tenían por figura simplemente, no tenían el entendimiento que tenemos hoy nosotros claramente a Jesucristo. Hoy tenemos la realidad o la verdad. Hoy tenemos el mensaje claro que es Jesucristo. Entonces, si vos tenés entendimiento menos, ellos no tuvieron el entendimiento que tenemos nosotros y tuvieron su justa retribución, su justa paga. Imagínate cuando rechazamos la salvación. Mucho más merecedero del pecado cuando uno es consciente, del castigo digo, cuando uno es consciente. Cuando es consciente, entonces recibe la paga porque lo hizo conscientemente. Hay cosas que en una pena, digamos, en cuanto a un juicio que se está ejecutando, hay gente que tal vez causa un mal sin querer, pero recibe penas menores. Pero otro que es consciente es el que recibe mayor pena. Entonces, vemos que así también con la palabra se cumple, hermano. Ellos por la ley tuvieron una paga, pero nosotros, por entender, vamos a tener otra paga en el sentido de tenemos un entendimiento y ¿por qué descuidarlo? ¿Por qué apartarnos de la misericordia del Señor? Y dice así la palabra, Hebreos 10:29, dice así la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto más, dice? ¿Cuánto más pensáis que merecerá el castigo el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Pisoteado, dice, la sangre del pacto, tenido por inmunda, o sea, rechazado, la incredulidad. Entonces estos eran los que tenían separación eterna con Dios. Vemos cuando hace la figura del juicio final, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces una separación eterna, el que no cree ya ha sido condenado, como dice la palabra. Entonces, ¿qué reciben? La separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque no creen. Entonces, si no creen, es una separación con Dios. Y así también nuestra vida, de la misma manera, cuando rechazamos, teniendo el pacto, teniendo la cruz, teniendo su sacrificio, ¿en qué permanece nuestra vida cuando no nos queremos humillar? En tormento, en maldad, en ira, en derrota al pensamiento. Vemos, el tormento es tan grande, el nerviosismo, que nos muestra nuestra condición cuando estamos separados del pacto. Cuando estamos con el pacto, con la sangre de Cristo, ahí recibimos el perdón de pecado, porque hubo perdón en su muerte. Y nosotros, pidiendo perdón de esa incredulidad justamente, ¿cómo se llama? Ese sacrificio es lo que nos perdona de pecado. Nos liberta del tormento, nos liberta de la opresión. Y finalmente, dice el versículo 4, ¿no? Tantas cosas habéis... No llegué todavía. Testificando Dios juntamente con ellos por señales,
prodigios y maravillas. Bueno, no, pero la parte del 3 que dice, los testigos. ¿Quién eran los testigos? Los que lo escucharon, dice, los discípulos, los que escucharon el mensaje de Jesucristo. Pero primeramente testificaba por el Señor. Y esto me lleva, escuchen, Marcos 16:20. Con esto ya creo que voy a terminar. Marcos 16:20. A ver cuántos minutos falta. La verdad que no veo mucho. Si me podés decir, por favor. Tengo las gafas. A ver. No veo. 35. Voy bien. Perdone. Dice así la palabra. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían, por los milagros que le seguían. Vemos. Y estos eran los discípulos. Y, a ver, dice acá, en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos acá la palabra, a los que le obedecen. Y el obedecer es creer en la palabra. Porque Él, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y cuando le obedeces, o sea, vas a obedecer lo que Él manda. ¿Y Él qué quiere? ¿Arrepentimiento? ¿Para el perdón de pecado? ¿Para la liberación? ¿Para que opere el Espíritu de Dios en vos? ¿Para que te perdone el pecado? ¿Para que crezca en la fe? ¿Para que tenga conocimiento? Y vemos cómo marca un camino. Y si nosotros vamos obedeciendo todo eso que Él manda, ahí vamos a reconocer primeramente todo lo que está en contra de Él, porque nuestra naturaleza, ¿cuál es? El pecado mismo. Tenés rechazo a la palabra, tenés incredulidad, tenés manera propia, tenemos, porque esa es nuestra naturaleza. El primer hombre fue creado, ¿cuál es? Adán, de esta tierra, ¿no? Como dice. Pero el segundo es del cielo. Y eso es lo que tiene que dominar nuestro pensamiento. La presencia de Dios, la palabra de Cristo en nuestra mente. Nosotros tomamos la cruz, creemos y el Señor va a empezar a transformar. Y como dice acá la palabra, en 1 Juan 1:1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Verbo qué quiere decir? Palabra de vida. Cerca, Él mismo es la palabra. Vemos que si le sacamos a Jesucristo la Biblia ya no tiene sentido, porque todo en los sacrificios mismo está hablando de Él. Siempre habla del poder, y como dice, todo fue creado por Él y para Él. Y por causa de Él subsisten todas las cosas. Por el Padre y por el Hijo. Y le sacamos eso, no hay sentido, porque siempre está hablando de su muerte. Siempre está hablando de la salvación. Siempre está hablando de su sacrificio. Y dice, desde el principio, existía desde el principio, y lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos, y hemos contemplado y han palpado nuestra mano acerca del verbo de vida. Entonces, eso es lo que estaba predicando. Lo que han oído, lo que han sido testigos, lo que hemos visto, los milagros de Jesús. Vemos que eso es lo que predicaban. Entonces, primeramente presentado por Jesús y después confirmado por los que la oyeron, como dice en Hebreos. Y dice en Hebreos 5:9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Vemos, habiendo sido hecho perfecto, dice, vino a ser fuente de salvación. Fuente de salvación. Entonces, fuente de salvación para toda la humanidad. Primeramente el judío, después los gentiles, entramos en el plan de Dios y esto es lo que nos liberta. Ahora uno se preguntará, ¿por qué fuente de salvación?
habiendo sido hecho perfecto, como dice acá. E Isaías 53 tiene una respuesta, que dice que los perfeccionó mediante aflicción al autor de la vida. Aflicción en el sentido que se mostró esa obediencia perfecta. Esa obediencia perfecta, porque Él obedeció en todo lo que el Padre le había mandado. Así también nosotros, en el sentido que tenemos dos naturalezas, pero cuando nos vamos humillando, vamos obedeciendo el plan de Dios. Primeramente se levanta la vieja creación, pero porque hay esos desalientos, esos miedos, esos temores, pero nosotros tomando la cruz, pidiendo perdón, vamos mostrando nuestra obediencia así. Y así vamos cumpliendo el plan de Dios. A través de agachar la cabeza, a través de pedirle perdón, a través de confesar todo lo que salta en medio de esa lucha. La palabra lo dice en 1 Pedro 5:6, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Dice, aunque probada esta fe, ¿cómo se prueba? Por fuego, dice. Por fuego. Entonces el fuego no duele. Vemos que está diciendo probada por fuego. Entonces pasamos distintas pruebas. Entonces ahí sale las escorias. Y lo que sale reluciente es la fe. Entonces se desprende la escoria, que significa la suciedad, que significa el pecado de nosotros. Nosotros solamente tenemos que pedir perdón para esto. Y así vamos, como dice acá la palabra, viene a ser para nosotros fuente de eterna salvación. Y dice finalmente en Hebreos